Buenas tardes para todos. Gracias por asistir al club de lectura. Antes de que empiece Pedro con su intervención, les quiero decir que si alguno de ustedes, los asistentes, después de que Pedro hable, quiere intervenir, decir algo o opinar, hay un icono, que es un botoncito y una manito. De esa mano ustedes pueden levantar la mano y pues solicitar que les podamos abrir el micrófono para que ustedes puedan intervenir. Pedro, ¿te parece si iniciamos ya? Sí, me parece de una vez. Perfecto. Podemos iniciar. Entonces, buenas tardes a todos. Quiero inicialmente agradecer al Club de Lectura de AFILBO esta invitación y pues agradecer a ustedes también la presencia para compartir en estos tiempos tan especiales, tan difíciles. Un cuento de Álvaro Cepeda Zamudio. Algunos dicen que Álvaro Cepeda Zamudio nació en Ciénaga, Magdalena, pero lo más seguro hoy en día, luego de algunas investigaciones, es que nació en Barranquilla y que muy joven, muy niño, se fue a vivir a Ciénaga, Magdalena. Como ustedes saben, Álvaro Cepeda Zamudio hizo parte de ese grupo mítico de Barranquilla y que al lado de García Márquez, Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas, para nombrar solamente a esos cuatro, pues allí estaba también Alejandro Obregón y otras figuras, pues iniciaron una transformación literaria en este país. Y justamente la obra de Cepeda Zamudio es muy importante dentro de la historia de la cuentística nacional. El cuento que vamos a leer hoy, hoy decidí vestirme de payaso, apareció en la colección Todos estábamos a la espera, publicado en 1954, hace ya bastante tiempo. Sin embargo, el cuento conserva una frescura, una modernidad, un ritmo muy especial. Por eso es un cuento que me gusta, que me atrae y espero que ustedes también lo puedan disfrutar. Espero también que no haya problemas técnicos y que la recepción de la voz sea óptima. Entonces, voy a leer el cuento de Cepeda Zamudio
hoy decidí vestirme de payaso. Hoy decidí vestirme de payaso. Me he puesto unos grandes zapatones de caucho y me he pintado la cara de rojo y de blanco. Cuando atravesé el estrecho corredor de arena, la sentí rebotar debajo de mis zapatones y tuve la agradable sensación de sentirme payaso. Todos estaban ya en el redondel cuando entré y no me han mirado siquiera. Estaban esperando que yo llegara para comenzar, pero no me han dicho nada. Cuando fui a ocupar mi puesto, he pasado frente al domador, que está todavía tratando de pegar una melena de papel amarillo a sus leones de cartón. Y ahora estoy entre los demás payasos, los payasos de verdad. Y yo, que solo estoy vestido de payaso, me confundo entre ellos, y nadie podría decir cuál de nosotros es el menos verdadero. La marcha comenzó a sonar, y con un movimiento lleno de gracia y soltura salió el director quitándose el sombrero y haciendo malabares con un bastón negro. Todos hemos comenzado a movernos alrededor de la pista. Nosotros salimos corriendo y nos mezclamos con los demás como estorbándolos. Parece que yo me he excedido porque al tirarle la cola a uno de los leones se me ha quedado en las manos una borla suave de lana amarilla. El domador me amenazó con el látigo y los payasos me han mirado con asombro por debajo de sus máscaras de colores. Todos están serios, pero a medida que se van acercando a las primeras silletas, las sonrisas comienzan a aparecer hasta que están completas en los rostros, como si fueran un trozo más de pintura blanca y roja. Desde que sonaron los primeros cascos sobre la pista, la muchacha ha comenzado a sonreír también mientras salta de un caballo a otro. Los payasos se han metido entre los caballos y saltan imitándola con ademanes grotescos. Yo he querido hacer lo mismo, pero tengo miedo de asustar a los caballos y romper la sonrisa de la muchacha. El director, que para todo usa ademanes graciosos, ha hecho sonar un silbato y los payasos han salido corriendo hacia el pasadizo y la han dejado sola en el centro de la pista con sus dos caballos. Yo no he querido salir, pero otro payaso, el de la gran nariz morada, ha venido a sacarme, dándome pequeños escobazos que suenan con gran estrépito. Sin embargo, yo quiero ver a la muchacha y no fui a meterme detrás de las cortinas como lo han hecho todos. A la muchacha se le han caído los palos con que hacía malabares y yo he corrido al centro del redondel y los he recogido para entregárselos. Ella me miró asombrada, pero no dijo nada, y los hombres con casacas rojas de militar han entrado y me han sacado de la pista otra vez. Otra vez ha salido el director con su silbato, y mientras la muchacha sale al galope, montada sobre sus dos caballos, los payasos han entrado corriendo. Yo he salido detrás de ellos, y ahora los veo dispersarse en la pista y hacer cabriolas. Yo me he quedado quieto, pues quiero ver cómo hacen los demás payasos para hacerlo yo también. El de la nariz morada le está diciendo al que tiene un sacoleva negro y unos calzoncillos amarrados a los tobillos: ¿a que no sabes de qué están hechas las nubes? El payaso gordo, que tiene las ropas llenas de globos de colores, revienta uno y dice, de caramelo blanco. Todos los payasos lo persiguen y le dan escobazos. Yo me acerco al de la nariz morada y le digo: las nubes están hechas de la espuma que usa San Pedro para afeitarse las barbas. Eso lo saben todos y es una tontería preguntarlo. Todos los payasos se vuelven hacia mí y me miran con rabia. A mí ha comenzado a cansarme esta forma que tienen de mirarme cuando hago algo que ellos creen
que no está bien. Pero por esto me he salido de la pista y he venido a buscar a la muchacha de los caballos. Al pasar frente a los hombres de las casacas rojas, estos se vuelven hacia mí y me dicen: ¿a dónde vas? Vuelve a la pista. Yo digo: no, y corro ahora sobre el pasadizo de arena. Los caballos están parados frente a una tienda que tiene remiendos de colores. Entro a la tienda y la muchacha, que ya no tiene el saquito dorado sobre el pecho, sino dos senos pequeños, me grita: ¡sal de aquí! ¿Qué quieres? Yo quiero hablar contigo. Bueno, pero espérame afuera. No quiero. Y la muchacha me dice que está bien, que me dé vuelta con la cara contra la carpa y la espere a que se acabe de vestir. La lona deja pasar las luces y la parte que me queda delante de los ojos parece un cielo de juguetería. Mientras se viste, la muchacha quiere saber todas las cosas que yo no sabría contestar. Yo le digo pequeñas palabras, monosílabos, pero ella insiste. ¿Cómo es mi nombre? Yo no sé. Ella se ríe de todas mis respuestas y parece muy divertida. Pero a mí esta situación ha comenzado a parecerme molesta. ¿Para qué quiero hablar con ella? Tampoco sé. Quise oírle la voz cuando la vi saltando sobre los caballos. ¿Te gusta mi voz? Sí, pero ¿quién soy yo? Y tengo que contestarle. Hoy decidí vestirme de payaso. Ahora está frente a mí con unos pantalones verdes y una blusa blanca. El pelo que llevaba atado a la nuca lo tiene suelto sobre un hombro. Sobre la cama angosta y desordenada hay una guitarra verde con las cuerdas hacia abajo. Me he sentado en la cama y he pasado los dedos sobre la madera y momentáneamente se han coloreado de verde. Yo creía, le digo, que las guitarras verdes solo existían en los cuentos. Esa guitarra es para dar serenatas, por eso es verde. La guitarra suena a música encerrada cuando yo la levanto. Le digo que toque algo, pues yo no sé tocar. Yo tampoco sé. Ahora he tomado a la muchacha de la mano y hemos salido de la tienda con la guitarra. Vamos a buscar a alguien que sepa tocar esta guitarra. Al salir, nos hemos cruzado con el director, que sigue mirándome muy serio. Quiere que deje la guitarra y me vuelva a la pista. Yo le digo que tengo que encontrar a alguien que sepa tocar la guitarra. Entre ahí, me grita empujándome por el pasadizo. Tal vez alguno de los payasos sepa tocar. Por eso he entrado a la pista otra vez. La muchacha está detrás de las cortinas hablando con el director. Los payasos han traído unos cubos de agua y se persiguen tratando de mojarse unos a otros. Yo me acerco a uno que tiene unos lentes sin vidrios y le pregunto. Este payaso me mira, pero no contesta. Los payasos han dejado de perseguirme y el de la nariz morada le está sacando de la camisa una gran muela de madera al de los lentes sin vidrios. Yo me le acerco y le pregunto si sabe tocar una guitarra verde. Cuando termina la farsa, todos salen corriendo y yo me quedo en el centro de la pista con la guitarra. Otra vez vienen los hombres de casacas rojas a sacarme, pero yo me voy antes y le hago señas a la muchacha para que salgamos de la carpa. Desde fuera, la carpa parece un elefante echado. Yo se lo digo y ella me dice que entre y lo diga así desde la pista. En la puerta, un hombre de casaca roja le ha preguntado a la muchacha para dónde va. Él anda buscando a alguien que sepa tocar esta guitarra. Cuando yo estaba en el colegio tocaba algo de dulzaina, dice el hombre. No, tiene que ser guitarra. Pero es que si alguna pieza que él quiere oír, yo podría tocarla en una dulzaina. No, no es ninguna pieza en particular. Cualquier cosa con tal que sea con la guitarra. Ella le dice que volveremos para el final y cruzamos la calle hacia el bar. Yo pongo la guitarra sobre el mostrador y le pregunto al bartender si él conoce a alguien que pueda tocarla.
El negro dice que no y comienza a servirnos los tragos. Luego se vuelve y grita: ¿quién de ustedes sabe tocar guitarra? Aquí el payaso está buscando uno que sepa. Todos han girado sobre sus bancos para mirarnos, pero nadie contesta. La mujer, que está parada frente al tocadiscos echando monedas en la ranura, habló sin levantar la vista de los nombres de las canciones. Sammy tal vez sepa. Él toca el contrabajo y canta en elevar. Yo quiero saber dónde está Sammy. No sé, tal vez en Londres o en Sudamérica. Ya no toca en elevar. Él siempre quiso irse a Londres. Y seguro eso es lo que ha hecho. Se ha ido a Londres. La música ha silenciado las últimas palabras y yo insisto con el bartender. Tiene que haber alguien que sepa tocar esta guitarra. ¿Es que le hace falta para un número o qué? Él quiere oír la guitarra, eso es todo. La oigo hablar con el negro hasta cuando comienzo a golpear la madera con el fondo duro de mi vaso. La mujer ha venido a sentarse al lado mío y con manos lentas acaricia la guitarra que está todavía sobre el mostrador. Estoy segura que Sammy hubiera podido hacer sonar esto, ha comenzado a decir. A mí también me gustaría oírla. Ya estoy cansada de los mismos discos con las mismas canciones. Sí, me gustaría oír cómo suena la música de esta guitarra. Luego se ha levantado sin tomar su trago y ha dicho: vamos a buscar a Sammy. Tenemos que volver para el final. Yo levanto la guitarra y salgo del bar detrás de las dos mujeres. En la puerta me ha detenido el grito del negro. Oye, payaso, ¿por qué no vuelves más tarde? Tal vez haya alguien entonces que sepa tocar. Yo quiero decirle que no soy un payaso, que simplemente hoy decidí vestirme de payaso. Pero me parece inútil toda explicación y no digo nada. Ya las mujeres están frente a la carpa cuando el hombre de la casaca roja está diciéndome que es una lástima que nadie sepa tocar. Sammy va a tocarla, le digo. Iremos a buscarlo después del final. Tienes que apurarte. Ya el domador está entrando a la jaula con sus leones y ustedes tienen que estar en la pista cuando él comience. Cuando yo entro, todos los payasos están corriendo alrededor de la gran jaula mientras el domador hace sonar el látigo y dispara un revólver brillante. Los hombres de las casacas rojas están parados a distancias regulares rodeando la jaula. Como ellos no pueden moverse, yo paso a su lado haciéndoles burla y mostrándoles mi guitarra verde. El domador ha puesto sus leones sobre banquitos de colores y luego se da vuelta dándoles la espalda. Cuando encienden el aro, yo tengo miedo de que se les quemen las melenas o las borlas del rabo. Parece que el domador piensa lo mismo, pues no se decide a hacerlos saltar. Yo me acerco y le digo que pueden quemarse sus leones. Por fin sacan el aro de la jaula y el domador recoge sus leones y sale con ellos para su tienda. Cuando pasa frente al director, éste lo mira con rabia y yo creo que no va a poder salir sonriente y con ademanes graciosos esta vez. Los payasos se han agrupado al lado mío y el de la nariz morada dice: ¿a que no saben por qué la guitarra de este es verde? Todos los payasos se agarran la cabeza y dan volteretas como buscando qué decir. El de la nariz morada dice por fin: porque no está madura todavía. Yo me aparto con rabia y les digo: no, no es por eso, sino porque es para dar serenatas. Ahora los payasos se ponen furiosos. El de la nariz morada se arranca la nariz y la tira contra el suelo. Los demás se quitan las pelucas y tiran los zapatones contra las silletas de los palcos y se van todos a buscar al director. Ya no parecen payasos. Solo yo estoy todavía vestido de payaso cuando vienen a llamarme para irnos a buscar a Sammy. En toda la carpa no ha quedado un payaso, solamente esos hombres que se limpian de la cara los manchones rojos y blancos
y que discuten rabiosamente con el director. El hombre de la casaca roja se ha soltado los botones dorados y ha puesto la gorra en la silleta del portero y está tocando asordinadamente su dulzaina. No lo he olvidado todavía y sigue tocando. De pronto deja de tocar, recoge su gorra y dice: vamos a buscar a Sammy. Yo siempre quise tocar la dulzaina acompañado por una guitarra. La dulzaina sigue sonando cuando cruzamos la calle y yo comienzo a sentir en mi mano la mano tibia de la muchacha de los caballos. Muchas gracias por escuchar. Bueno, este es el cuento Hoy decidí vestirme de payaso, de Álvaro Cepeda Zamudio, escrito por allá en 1954. Es un cuento, pues, el que abre el libro Todos estábamos a la espera, y quizás uno de los cuentos más conocidos de este escritor barranquillero, muy barranquillero, muy, podríamos decir, muy caribeño, muy lleno de muchas referencias. La obra de Cepeda Zamudio, como ustedes saben, ha tenido una revalorización en estos últimos años, y se cuenta, los archivos de la UNESCO en esta carátula que de pronto ustedes están viendo, ha compilado su obra literaria, que justamente es el libro de cuentos Todos estábamos a la espera, La Casa Grande y Los cuentos de Juana. Entonces, pues si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre esta lectura, con mucho gusto pues podríamos pasar a lo que podría ser una participación de todos ustedes con respecto a este cuento y a la obra literaria de Cepeda Zamudio. Pero déjame, ya estoy mirando quiénes nos están pidiendo la palabra. Hay un icono, ¿no? Hay un icono de Sí, levantar la hay mano. un icono de levantar la mano. David Jiménez nos pregunta para qué público era el cuento, qué edades. No, yo no creo que la literatura tenga como edades, ¿no? Yo creo que este cuento es un cuento que puede disfrutar eh, todos los niños de 10 a 90 años, como dicen por ahí. Entonces me parece que es un cuento muy universal. Obviamente, pues tiene su andadura, pero pues no me parece que la literatura sea como para fijarla en, en edades, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un cuento para todas las edades, realmente. Tenemos varias manos levantadas, por ahí me estaban diciendo que no pueden activar el micrófono solo lo podemos activar desde acá. Voy a empezar a darles la palabra, voy a empezar con Carlos D. Te voy a abrir el micrófono. Carlos, puedes hablar. Aló, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Carlos. Muchas gracias por la lectura del cuento. Es un cuento que acabo de conocer con este club, lo cual les agradezco. Conocí algo de la obra de Álvaro Cepeda, del grupo de Barranquilla, del trabajo pictórico de Cecilia Porras, que también trabajó con Cepeda en este cuento y en este libro, pero no había leído la obra de Cepeda. Mi campo no es la literatura, pero quisiera hacerle tengo como una duda, una inquietud o una forma de interpretar el cuento. Para mí, al leer este cuento, yo no lo veo como literatura, yo lo veo como cine. Para mí me transmite toda una intensidad de música,
de color, de ritmo, pues es como si fuera un cortometraje, lo que yo leo cuando leo este cuento. Entonces quisiera saber su apreciación, porque sí conozco más un poco la obra de cinematográfica de Cepeda y el referente que él trabaja, que es Saroyan, pues también tiene mucha relación con el teatro y el cine. Entonces no sé si usted ve una relación entre este cuento y el mundo cinematográfico. Gracias. Sí, sí, sin duda, Carlos, está muy bien enfocado. Pues yo no quería hablar de esa parte de la, es decir, pues ya que tú lo mencionas me parece muy bien, pero digamos que Cepeda Zamudio fue uno de los escritores que más cerca estuvo del cine. De hecho, pues tú sabes que a él se le atribuye el guión y parte de la realización de un cortometraje muy conocido, muy famoso, que se llama La Langosta Azul. Y Cepeda fue alguien muy vinculado a la estética cinematográfica, a, incluso hizo varios noticieros del Caribe filmados en cine, que fueron difundidos por los teatros de Cine Colombia. De manera que tu apreciación es muy justa porque Cepeda Zamudio incorpora también muchas técnicas cinematográficas, no solo en este cuento, sino también en su obra La Casa Grande, que tiene un magnífico diálogo de dos soldados. De igual manera, los cuentos de Juana fue pensado también para cine y de hecho Pacho Botía, un cineasta barranquillero, incursionó, trató de hacer esta película. Juana tenía cabellos de oro, creo que la alcanzó a hacer, y es, digamos que en ese sentido, Cepeda Zamudio es también no solo un referente para la literatura, sino también un referente para el cine, para el nacimiento del cine colombiano. Entonces, me parece muy justa tu apreciación. Me parece también que esa sonoridad que tú has descubierto dentro del cuento, ese ritmo, esas imágenes, pues hacen de este cuento que este cuento tenga unas posibilidades cinematográficas, que tú lo hayas entendido como un corto, como una realización audiovisual, me parece extraordinario, ¿no? Y espero pues que la lectura te haya, digamos, despertado esas imágenes. ¿Mm? Jorge Andrés Caro, tienes la palabra. Aló, El micrófono está abierto. ok. Hola Pedro. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien. Mire, yo soy Jorge Andrés, yo estudio creación literaria y ha sido muy chévere estar en este club. Yo no conocía este cuento de Pedro Zamudio, pero para una clase De Álvaro Cepeda Zamudio, eso, porque Álvaro Cepeda Zamudio, qué pena. Pero para una clase ya habíamos leído La Casa Grande. Yo interpreté como esa problemática, o sea, la problemática del cuento, yo la vi como la identidad, como de un hombre disfrazado de payaso que no le gusta que le digan payaso, ya que él se considera como un hombre del común. Y pues yo interpreté como la guitarra, verle como como un símbolo que refleja como esa identidad, bueno, no sé cómo explicarlo, como esa identidad oculta en el disfraz. No sé, a ver, ¿usted qué opina? Si está bien mi interpretación o cómo. Bueno, tú sabes muy bien que todo lector, sobre todo en un cuento como este, puede haber una multiplicidad de interpretaciones, no infinitas, por supuesto, pero sí múltiples, ¿no? Y que todo depende también de lo que el lector, con su capital cultural, con su capital literario, ponga dentro del cuento. Yo no soy muy dado como
lector a buscar símbolos y a buscar interpretaciones. Yo creo que tu lectura es válida, pero pues seguramente no agotará las posibilidades interpretativas, las posibilidades que tiene este cuento. Yo prefiero gozarlo en su ritmo, en su sonoridad, en sus múltiples imágenes, y a veces me parece como que no es necesario buscar símbolos o buscar interpretaciones, pues que pueden ser múltiples dentro dentro de una pieza narrativa. Evidentemente, pues, sin duda, tu lectura tiene argumentos, tiene posibilidades, pero pues digamos que yo creo que el cuento no podría agotarse en una simbología. A mí particularmente lo que me gusta del cuento es ese ritmo, esa sonoridad, esa locura, ese delirio muy de Cepeda, en medio de donde las situaciones son absurdas, donde las situaciones son circenses, y me parece que ese personaje, por decirlo de alguna manera, no se sabe qué está haciendo allí. En eso tú tienes razón. Él decide vestirse de payaso sin ser un payaso, pero a la vez, digamos, metiéndose en el circo, jugando a ser payaso. Y aquí me dicen, aquí al comentario de Pedro, a mí este tipo de cuentos me parecen el recuerdo de un sueño. Puede ser, o sea, también es esa locura de Cepeda Zamudio y esa idea del personaje totalmente perdido dentro de un delirio. Así es como yo lo ubico, y un delirio feliz, no es un delirio traumático, pero es un delirio donde hay situaciones duras, pero a la vez hay como una locura que protege de esa situación. Eso es como para mí la inicial, puesto ya una significación inicial del cuento, eso sería lo primero que te diría. Gracias. Pedro, voy a ir a dos preguntas que tienes en el chat y a todos los participantes después voy a volver a empezar a darle las manos a los que tienen la mano levantada y a Luis Fernando Vergara también, que ya me llegó aquí la solicitud. Entonces, la primera pregunta que hay es de Vanessa Guarín, que dice, ¿cuál era la intención del autor con este cuento? Bueno, realmente, pues lo que acabo de decir responde un poco a esa pregunta de Vanessa, ¿no? En una de las entrevistas que le hicieron alguna vez a Álvaro Cepeda Zamudio acerca de sus cuentos, él decía, yo no tengo ninguna intención, yo simplemente escribo, y me parece que esa es una buena respuesta, porque el escritor no necesariamente tenga unas intenciones cuando escribe, simplemente escribe. Ya los críticos o los lectores se ocuparán de decir qué quiso decir, y a veces un escritor puede burlarse de lo que dicen los críticos. La mayoría de las veces sucede así. Vale. La otra pregunta la hace Valeria López. Ella dice, yo leí una versión en ebook del cuento y al final hay una cita o un epígrafe de James Jones. Quería preguntarle a Pedro si lo conoce y si es así, qué relación ve con el cuento. Si no lo conoce, podría escribirle la cita. Sí. Sí, al final hay una cita de James Jones que se llama, es un escritor que cuando Cepeda estaba en Estados Unidos fue muy apreciado por él, y digamos que está esta cita que es un fragmento de aquí a la eternidad. Esta cita, sin embargo, apareció en el libro entre el cuento de Cepeda y el próximo cuento, de manera que es posible que este texto sea un epígrafe de Todos estábamos a la espera, que es el cuento que sigue, y no un colofón
de Hoy decidí vestirme de payaso. ¿Mm? Le voy a dar la palabra a Daniela Acero. Daniela, tienes el micrófono abierto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, buenas tardes, Pedro, eres muy amable, me gustó mucho tu lectura y Claro. me gustaría apelar también un poco, pues, a los elementos del cuento como para abordarlo de una manera mucho más clara. Y es, creo que un elemento importante es la guitarra y la cuestión del color, y cómo el color va a ser como un elemento también de transcurrir durante todo el proceso del personaje, y cómo ese personaje también lleva ese color a una transformación propia. Es como un poco eso. Gracias. Sí, esta es más una intervención que una pregunta y me parece pues válido dentro de lo que podamos leer, ¿no? Sí, es un cuento muy colorido, ¿no? Mucha guitarra, mucha sonoridad, marcha, mucho rojo, mucho verde, tránsitos entre el circo y el bar, luego el retorno, habría que analizar esos movimientos, los leones que prácticamente son irreales y que el domador trata de hacerlos saltar por el agua. Es un cuento, digamos, con estos muchos elementos que tú has señalado y me parece que sí, que esa sería una de las posibilidades del análisis. Bien. Voy a darle la palabra a Deira Ortega. Tienes el micrófono abierto, Deira. Aquí te estamos oyendo. Hola. Hola, hola, te estamos escuchando. Creo que Deira tal vez se fue a darle la palabra a alguien más y ahorita volvemos con ella. Se la voy a dar a Herbey. Tienes el micrófono abierto. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es la obsesión? Porque yo he visto como una obsesión que tiene el escritor con los colores, ya que en otros cuentos, como en Todos estábamos a la espera y un cuento para Saroyan, él también todo lo relaciona con mucho colorido. ¿Él tiene algún tipo de obsesión con eso? Pues habría que analizar, ¿no? Pues yo no he visto dentro de los análisis que yo he leído el color dentro de la obra de Cepeda Zamudio, pero sí, hemos hablado del colorido que tiene esta obra, este cuento. Me parece que Cepeda es un escritor que también es probable, como decía alguien al principio, que piense por imágenes, ¿no? Entonces, lo que de pronto uno está leyendo sea una sucesión de imágenes pensadas, captadas por el escritor, y evidentemente son cuentos muy plásticos, muy coloridos, muy plásticos, casi que se pueden visualizar y que uno se siente muy atraído por los colores realmente dentro del cuento, dentro de los cuentos, ¿no? Me parece muy importante también esta apreciación. Eh, Voy a leer, antes de seguir, voy a leer la traducción del, del epígrafe de Todos estábamos a la espera, que es un epígrafe de Saroyan, un escritor que fascinaba a Cepeda Zamudio. Incluso dentro de esta colección Todos estábamos a la espera, hay un libro, hay un cuento que se llama Un cuento para Saroyan. Evidentemente es un cuento muy biográfico, y de pronto aquí podríamos encontrar algunas claves del texto que acabamos de leer, pero no solamente del cuento que acabamos de leer, sino todo el libro. Es decir, voy a leer la traducción. Es estar entre los perdidos, saber cómo se siente el estar fuera de las cosas, el no tener presente ni futuro, no ser de ninguna parte, estar suspendido entre el día y la noche a la espera. Ahí está como el epígrafe del libro. Todos estábamos a la espera, pero también creo que tiene mucho que ver con este cuento de Hoy decidí vestirme de payaso. ¿Alguna otra pregunta?
Y tenemos varias preguntas. Estoy tratando, hay dos chats, entonces estoy tratando de coger de uno y de otro. Preferible si escriben solo por el chat, no por el de preguntas y respuestas para poder ver todas las preguntas. Gina Barreto dice, ¿qué tan autobiográfico es este cuento? Eh, bueno, pues yo no creo que sea, conociendo a Cepeda, Cepeda era muy delirante, muy demente, muy loco, tenía algo de payaso, de genio, de poeta, de locura, y me parece que yo tampoco soy de los que creen que el escritor, todo lo que escribe es biográfico. Por supuesto que hay algo del escritor dentro de cada cuento, dentro de cada palabra, pero digamos que no veo ahí la intención de Cepeda al principio del libro, es muy clara, ¿no? Voy a leerla ya que está aquí a la mano. Estos cuentos fueron escritos en su gran mayoría en New York, que es una ciudad sola. Es una soledad sin solución. Es la soledad de la espera. Los personajes son hombres y mujeres que yo he visto en un pequeño bar de Alma, Michigan, esperando en una estación de Chattanooga, Tennessee, o simplemente viviendo en Ciénaga, Magdalena, y las palabras son inferiores a ellos. Entonces, sí, el cuento, los cuentos de Cepeda, pues se supone que los escribió mientras estuvo en Estados Unidos, en Nueva York, haciendo algunos cursos de periodismo, y se encontró con esa soledad de Nueva York y escribió pues estos cuentos de bares, de hombres solos, etcétera, etcétera. Le estoy dando la palabra a Luis Fernando Vergara. Sí. Luis Fernando, ay no me sé por qué no me deja desactivar. Dame un momento. Bueno, no me voy a desactivar el de Luis Fernando. Mientras tanto, le voy a dar la palabra a Marlon. Marlon. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marlon. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te estamos escuchando perfectamente. Bien, gracias. Mira, por ejemplo, frente a lo que preguntaban ahorita de cuál era la intención del cuento, pues la verdad hay muchas intenciones, ¿no? Y no dependen ni siquiera del autor. Por ejemplo, la intención hoy es reunirnos acá, hacernos compañía, y eso lo logra la literatura, ¿no? Por otra parte, hay algo que me parece como también una clave para entrar al cuento, es como la imposibilidad de definir al, al protagonista. Él mismo en algún lado cuando le preguntan quién eres o cómo te llamas, repite, hoy decidí vestirme de payaso. Lo que importa es esa acción, lo que importa es un presente. Siento también que es un cuento cerrado, o sea, no esperamos qué sucede después, lo que importa es hoy, lo que importa es esa decisión, lo que importa es ese momento. Entonces, creo que es una de las claves para poder entenderlo, ¿no? Sí. Y aparte, algo que decían del disfraz, me parece que él va más allá, ¿no? Dice, me vestí de payaso y siento esa sensación, disfruto esa sensación de estar vestido de payaso. O sea, es no solamente el hecho de disfrazarse, sino de poder sentir, de poder vivir el momento. Gracias. Muy bien, muchas gracias por esta intervención. ¿Alguna otra? Sí, tenemos varias. Ahora sí, ya, Luis Fernando, tienes el micrófono abierto. Aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale, muchas gracias a ti por la lectura, Pedro. Quisiera aportar dos cosas muy puntuales. La primera sería el símbolo que tiene la guitarra dentro del cuento, que tal vez podría ser ese símbolo de solo gozárselo y tal vez no encontrar una explicación, ¿sí? Y segundo, me gustaría tal vez pensar en el hecho de, digamos, que se siente como salir todos los días de algún lugar o introducirse en un lugar con el supuesto de que soy un payaso
pero me siento muchas veces ajeno a las situaciones porque no puedo ser un real yo. Muy bien. Pues en cuanto a la guitarra, me imagino que se podrán escribir infinidad de textos sobre ese significado, ¿no? Sobre ese, hay, por ejemplo, dentro de los cuentos de Cepeda, dentro de los cuentos de Cepeda hay uno muy particular, pues que juega también con los instrumentos musicales. Hay uno que se llama, en la 148 hay un bar donde Sammy toca el contrabajo, y hay uno que, ese me parece un excelente cuento, donde también se maneja la cuestión de la música, pero también el más interesante es, en ese aspecto, es el piano blanco. El piano blanco es un cuento donde es más clara esa intención de buscar un símbolo, quizás, y sobre ese cuento se han escrito muchos estudios, se han hecho muchas reflexiones. Entonces, en el libro como tal, porque también una de las cosas que también hay que decir es que no basta leer este cuento, hay que leer los otros cuentos y ver cómo se ensamblan. Y si bien es una pieza única, pues uno también tiene que leer los otros cuentos de Cepeda Saurio y los otros cuentos de este libro para ir más allá de la simple sensación de sus intenciones o de sus querencias, ¿no? Me parece que hay que leer todo el texto y todo el libro y ver cómo se ensamblan los cuentos. Ya. Muy bien. Voy a darle la palabra. Tenemos varias personas, pero tú me dices hasta cuándo quieres que siga dando la palabra. Un poquito más. Listo. Voy con Paula Ibáñez. Tienes el micrófono abierto, Paula. Paula, no te oímos. Paula, te escuchamos. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí te oímos, ahora sí. Pues no sé, no hay mucho que decir con el cuento. O sea, como decía ahorita uno de los que participó, bueno, pues en sí, para mí el cuento lo vi un poco como, aparte de que trata de mostrar algo que no es, siendo un payaso, porque él decía yo me vestí de payaso, también lo veía como el personaje inocente, como sumido en su inocencia, estando en un mundo que desconoce y como tratando de ver su interior, no sé, lo vi por ese lado. Era inocente a todo lo que estaba pasando a su alrededor. Sí, me parece bien. Sí. Y eso es lo que tengo que decir. Bueno, te agradecemos mucho. Vale, voy a darle la palabra a Nubia Pulido. Nubia, tienes el micrófono abierto. Buenas noches. ¿Me escuchan? Te estamos escuchando. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo había leído el cuento esta mañana y en la lectura que yo hice no pude encontrar esa musicalidad, esa cadencia, ese ritmo tan maravilloso que descubrí al escuchar su lectura, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. La segunda cosa que quiero decir es que al leer ese cuento y releerlo ahora, escucharlo ahora, en una segunda lectura tuve dos sensaciones, o como dos imágenes, o bueno, no sé, dos pensamientos. Lo primero es que no sé por qué me vinieron a la mente como algunas imágenes de los cuadros de Dalí, una cosa como muy surrealista, muy loca, como decía usted, de mucho delirio. Y lo otro es que ahora me pareció con una profunda ternura que casi dije yo, caramba, en la mañana no lo sentí como un cuento que pudiera compartir con un niño de 7 u 8 años.
pero ahora, ahora en la lectura suya, sí. Por otra parte, digamos que ya desde lo formal, yo sí encontré o me inventé o quiero creer que sí hubo una intención estética por parte de Cepeda Zamudio, porque él ahí rompe con muchas cosas de signos de puntuación y sin embargo logra un ritmo maravilloso. Entonces creo que ahí hubo como una experimentación desde lo estético y eso es muy coherente con el cuento mismo, con su contenido, que va por un lado y después nada pasa y va por el otro y nada pasa y no aparece Sammy y los leones al fin no saltan. Y, o sea, es absolutamente fragmentado, nada termina, nada, todo queda en entredicho, pero es delicioso. Es delicioso y al final, un final absolutamente cálido, suave, tierno, inesperado. Eso es lo que quería decir. Muy bien, me parece muy bonita tu apreciación. Tengo como que decir varias cosas a propósito de esas imágenes de Dalí. Creo que, por ejemplo, cuando Cepeda estaba haciendo La langosta azul, seguramente había tenido alguna inspiración con ese famoso corto de Buñuel y de Dalí, justamente que se llama El perro andaluz, donde también hay mucho delirio, análisis, no mucho análisis, muchas imágenes surreales. Entonces, creo que tu lectura, pues, a pesar de que el cuento es muy coherente, el cuento está bien anudado, pues tu lectura sí, una lectura sí puede remitir a esas imágenes delirantes, locas del pintor catalán, ¿no? Ahora, desde lo formal, por supuesto, la intención estética de Cepeda Zamudio es innegable, pues él está haciendo un cuento y no solamente los escribía, sino que en algunas ocasiones teorizó sobre el cuento. Incluso cuando tú dices que rompe con los signos de puntuación y hay experimentación, por supuesto. Cepeda fue uno de los primeros escritores en alejarse de los cuentos anecdóticos costumbristas que de alguna manera habían abrumado a la literatura colombiana durante tantos años. Este cuento y los que siguen en este libro introducen verdaderamente elementos experimentales que van a llevar a la modernidad de la literatura en Colombia y a la modernidad del cuento. Yo creo que este libro, todos estábamos a la espera, es un libro fundador, o por lo menos es un hito importante dentro de la literatura colombiana, dentro de la cuentística. Es decir, acuérdense que estamos hablando de un libro que fue publicado en 1954, cuando el escritor apenas tenía 27 años. Muy importante recordar que la primera edición contó con los maravillosos dibujos de Cecilia Porras, una pintora cartagenera que estuvo muy cercana al grupo de Barranquilla, ¿no? E hizo unas ilustraciones magníficas que creo que todavía en la edición del Áncora, hace muchos años, están esos dibujos de Cecilia Porras, donde uno de los modelos de la dibujante es justamente Álvaro Cepeda Zamudio. Entonces, mi entusiasmo por Cepeda pues se debe no solamente a estas rupturas que hace dentro de la literatura colombiana, sino a su gran experimentación, por supuesto, sino a los temas novedosos que introduce dentro de la literatura. O sea, es una corriente de aire fresco absolutamente renovador dentro de la cuentística. Yo diría que ya el cuento, después de Cepeda Zamudio, no podría seguir siendo el mismo que se cultivaba aquí en Colombia.
Le voy a dar la palabra a Juliana Beltrán. Juliana, tienes el micrófono abierto. ¿Mm? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que ya he respondido prácticamente todas las preguntas que me he hecho, pero sí tengo una. No sé si es que al hacer esta pregunta limitaría un poco, no sé si la estética o la intención del autor, pero querría saber, pues dentro de los tantos, además del género narrativo, etcétera, dentro de las tantas categorías que hay cuando uno lee un cuento o una novela que existe como, no, esto es ciencia ficción, esto es distopía, romances, esto ¿dentro de qué categoría entra? ¿Dentro de qué categoría está? ¿Tú qué creerías? ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Dentro de qué categoría está? Bueno, por justamente que lo estaban hablando ahorita, pues pensaría que es surrealista, pero quiero saber si eso es o es algo más. O sea, es un... Ok. Pues estos cuentos en general son cuentos que a mi modo de ver ya dentro de ese tipo de preguntas podrían resultar inclasificables realmente, que tienen algo de realismo porque no se puede decir que sea un cuento fantástico, que tienen algo de delirio, que tienen mucho de intimismo también. Algunos incluso podrían decir que son cuentos que tienen algún toque existencial, sobre todo por algún tono que hay en Todos estábamos a la espera y por las referencias que utiliza. Voy a leerte, pues, a propósito de esto que decía alguien, que el cuento termina con una cita de James Jones. Realmente esto de la cita de James Jones es algo que sirve de epígrafe al siguiente cuento. Y entonces con estos epígrafes uno puede, digamos, sondear un poco las intenciones o hacia dónde quiere hablar o de qué quiere hablar el escritor. Acuérdate que habíamos dicho que son cuentos que Cepeda al principio decía que son cuentos donde los personajes son solitarios, son cuentos de una gran soledad, pero una soledad que también puede conducir al delirio, incluso a la manera de resistir esa soledad. Voy a leer esto de James Jones, que fue un novelista muy importante en la época en que Cepeda Zamudio estaba en Estados Unidos y que escribió un libro que fue muy conocido, que es De aquí a la eternidad. Y Cepeda lo utiliza. Entonces, cuando un escritor a veces hace el epígrafe, está dando ciertas claves de su obra. Cito: y le pareció que cada ser humano siempre se estaba buscando a sí mismo, en bares, en trenes, en oficinas, en espejos, en el amor, especialmente en el amor, buscando lo que de él hay en alguna parte en cada ser humano. El amor no era darse, sino encontrarse a sí mismo, describirse a sí mismo, y que toda la concepción se había escrito mal, porque la única parte de cualquier hombre que alguna vez podemos tocar o comprender es esa parte de él que él reconoce en sí mismo y que él siempre busca la manera de poder escapar de su hermética celdilla y alcanzar las otras celdillas estancas con las que está vinculado en el panal de cera. Entonces yo creo que si uno lo mira, también esto podría ser una explicación de este libro, ¿no? Y sobre todo, pues, de estos cuentos iniciales de Cepeda. Le voy a dar la palabra a Juliana Alba. Juliana, tienes el ¿Me micrófono escuchan? abierto. Sí, te escuchamos, Juliana. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y gracias por Buenas abrir noches. estas oportunidades de apreciar el contexto literario, el arte. Bueno, creo que no tengo preguntas, más bien algunos comentarios que hacer. Primero que, digamos, la primera imagen que que llegó a la mente fue que más que un poco de cine
de literatura es más como teatro, me llegó a mí. Creo que es una imagen que dice que pues el arte se sale de toda la realidad, nos ayuda sí, digamos, de escapar un poco de la monotonía en la que estamos. Y la segunda imagen que siento que pues es importante es también sobre la guitarra verde, que él dijo que era verde porque tenía como propósito tocar serenatas. Entonces, de acuerdo con eso, estuve leyendo un poco acerca de una patología que tiene el ser humano, creo que la tiene el 1% del ser humano, que se llama sinestesia, que también es una figura literaria, que la utilizan. La sinestesia habla de que algunos genios, algunos literarios, algunos músicos, algunas personas tienen la facultad de mezclar los sentidos que se tienen. Por ejemplo, tienen la facultad de oír colores o ver sonidos o, digamos, las sensaciones gustativas las pueden mezclar con las texturas de las cosas. Entonces, más allá de eso, creo que este autor de pronto podría llegar a ser que tenga muchísimo, digamos, compartimiento con los colores de acuerdo con de pronto una patología que tenga o bueno, de pronto más allá de que uno une colores con sentimientos o cosas así. Entonces solamente Bueno, quería decir eso. Bueno, te contextualizo un poco con respecto a la sinestesia. No es privilegio de los genios. La sinestesia está dentro de la vida cotidiana y está dentro del lenguaje cotidiano. Incluso, sí, tú tienes razón en tu definición, pero en el lenguaje cotidiano uno dice me supo a cucaracha. Es decir, se toma lo visual se confunde con lo gustativo o se complementa con lo gustativo. Entonces, el lenguaje también está lleno de esas figuras sinestésicas a las que tú te refieres. Cepeda es realmente un escritor genial y ustedes han remarcado mucho lo de los colores, lo de los movimientos, y me parece pues que la guitarra verde probablemente también puede ser que no esté madura todavía, ¿no? Como decía él, y que solo sirva para tocar en serenatas. Otra pregunta. Otra pregunta, le voy a dar la palabra a José M. José, tienes el Hola, micrófono abierto. hola, buenas noches. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos. Yo tengo una pregunta, Pedro, y es que veo que a lo largo del texto, Cepeda mezcla el pasado con el presente, mezcla los verbos en pasado y presente, y la verdad no encuentro pues ninguna justificación del por qué él ha hecho eso, y pues el efecto que me causa personalmente es que me saca un poco de la atmósfera esa mezcla sin razón aparente. Pues no sé si la mezcla del pasado, el cuento transcurre mucho en el presente, ¿no? Pero es decir, el cuento incluso es temporalmente, lo único que hay, o pocas cosas que hay del pasado es me he puesto unos grandes zapatones de caucho y me he pintado la cara de rojo y blanco. Cuando atravesé el corredor, la sentí rebotar, todos estaban ya en el redondel cuando entré. Sí, es un cuento con mucho de combinación de verbos, pero no me parece es decir, no se pueden evitar dentro de la literatura y dentro del texto este tipo de situaciones, de conjugaciones verbales, ¿no? Me parece que si tú lees un poco, a mí me parece que a veces uno lee con demasiadas prevenciones y estos cuentos
Hay cuentos y novelas que uno tiene que leer con el corazón, como decía Lezama Lima. Cepeda Zamudio es uno de los escritores que hay que leer con el corazón, es decir, más prestando atención a los sentidos que a cualquier razonamiento. Es un escritor que apunta a los sentidos, sobre todo en estos cuentos, que está permanentemente apuntando a una sonoridad, a lo visual. Entonces, yo no sé, yo creo que leer desde esa perspectiva de ubicar cuentos, de ubicar tiempos verbales, pues yo lo siento un poco como excesivo, ¿no? A mí lo que me atrae de Cepeda es su ritmo, su manera de narrar, su delirio, su profundidad narrativa, en fin, pues yo no podría compartir esto contigo. Voy a tratar de darle la palabra otra vez a Deira, a ver si ahora sí te oímos, Deira. Ya tienes el Hola, micrófono abierto. hola, ¿me escuchan? Te estamos escuchando. Hola, buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación, este espacio. Creo que es necesario en tiempos de cuarentenas podernos reunir, ¿no? Y qué bueno poder tener este espacio. Bueno, yo he hecho clown, salario, y el leer este cuento y escucharlo nuevamente con usted me trajo muchos recuerdos. Y mi profesor de clown nos decía que el clown, o el payaso, es un personaje espontáneo. Y es eso lo que puedo mirar y escuchar en el cuento. La espontaneidad del autor. Y la espontaneidad que le impregna al personaje principal. Y cómo él va actuando sin prejuicios de nada. Los otros lo miran feo, los otros lo pueden discriminar. Y él no, él se siente libre, él se siente feliz de ser como él y de explorar su curiosidad. No sé, y es como lo que alguien preguntaba, que si puede ser para niños. Obviamente puede ser para niños. Los niños son los que más se identificarían con este cuento. Eso quería aportar. No, perfecto, perfecta tu intervención, excelente, porque la mayoría, excelente lo que has dicho sobre el clown y sobre el payaso y sobre la espontaneidad del autor y del personaje, pero también muy cierto lo de los niños, porque es que a veces uno cree que los niños no entienden o están impedidos para leer estos cuentos que normalmente son catalogados como adultos, pero los niños saben leer y saben encontrar muchas cosas, o sea, y este cuento no me parece que uno lo pueda prohibir para adolescentes, para niños. Me parece que es un cuento muy universal. Me parece excelente tu intervención. Le voy a dar la palabra a Daniela Acero. Ya después de Daniela le voy a dar la palabra a Carlos Mejía y a Jorge Andrés. Te la voy a dar a ti al final porque ya te la había dado anteriormente, para que cerremos, Pedro, y nos cuentes lo del próximo, la lectura para el próximo club. Entonces, sí. Daniela Acero, tienes el micrófono abierto. Hola. Hola, ¿cómo estás? Pues yo ya había solicitado la palabra y pues ya me la habían dado a ese respecto. Y ya. Perdón, Daniela, es que como sigues con la mano levantada, todos de hecho siguen con la mano levantada y estoy devolviéndome, puedo darles otra vez. Entonces voy a ir con Carlos Mejía, creo que a Carlos no se le ha dado. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, yo la verdad no comparto mucho el entusiasmo por el cuento, la verdad a mí no me gustó tanto. Yo ya había tenido la oportunidad de haberlo leído en la universidad, sí, en un curso que hicimos precisamente de autores colombianos. Pues yo creo que el delirio que está presente en el cuento es algo que se desperdicia. Creo que el concepto es fascinante, ¿no? Pues lo de la visión del payaso y todo. Pero la verdad a mí personalmente, pues en mis gustos personales, pues no llega a impactarme el desarrollo, ¿no? Pues me hubiera gustado que el cuento llevara como un evento más trágico, como hubiera un suceso que realmente, ¿no?
nos despertara como ese delirio que hay allí y llevara como una acción mucho más contundente, al menos en mi gusto particular, ¿no? De literatura. Creo pues que Bueno, recordando ese tipo bueno, de... respetamos tu gusto, pero a mí el cuento me gusta así tal cual. Yo realmente no le podría encontrar otro final y no creo que, es decir, ameritar otro final de esa parte trágica me parecería por fuera de las dimensiones de Cepeda Zamudio. Yo creo que el cuento es bastante circular, que al final es inesperado en su textualidad, en su circularidad, y que no creo que ese delirio tan delicioso pueda terminar en algo trágico, pero pues respetamos tus gustos literarios. Eh, tenemos otras posibilidades de lectura y de interpretación. A mí me gustan este tipo de cuentos, digamos, que tienen esa suavidad, esa textura, esas caricias para los oídos, para el lector. Me gusta mucho más. Eh, bueno, esa es tu opinión y también muy chévere que hayas expuesto tu parecer. Terminamos con Jorge Andrés, Bueno, Jorge Andrés, ¿Qué que tal? fue el que empezó, creo. que fue el que empezó, sí. Quería comentar que me pareció interesante como la construcción del personaje. Es como bonito ver como esa ingenuidad, como, por decir, como no en esa parte en la que dice que las nubes de espuma o las nubes de caramelo, es interesante como darle ese sentido como ingenuo, como al payaso, como ese sentido curioso. Y una pregunta que tengo es ¿por qué Gabo le quitó visibilidad a escritores de su generación como lo fueron Álvaro Cepeda Zamudio y Roberto Burgos Cantor, quienes también tienen cuentos maravillosos y logran crear universos interesantes? Bueno, no creo que la intención de Gabo haya sido quitarle visibilidad a otros escritores. Simplemente, pues, su obra fue tan avasallante, tan monumental, que digamos que algunos otros escritores se podrían haber sentido desplazados. Pero yo creo que más allá de eso, y bueno, Roberto Burgos no es propiamente de la generación de García Márquez, valga esa aclaración, ¿no? Y es un gran cuentista y un gran novelista, Roberto, pero pues valga la aclaración, no es de ninguna manera de la generación de García Márquez, ni mucho menos perteneció al grupo de Barranquilla. García Márquez y Cepeda Zamudio fueron entrañables amigos, cultivaron una amistad muy interesante. Ambos se deben mucho, García Márquez le debe mucho a Cepeda, incluso pues existe la anécdota de que el cuento El ahogado más hermoso del mundo lo contó Álvaro Cepeda y lo escribió García Márquez. Cepeda, como todos ustedes saben, fue un escritor que murió joven, en 1976, y de él siempre se estuvo, en algún sentido no comparto eso, pero todo el mundo dice que se estuvo esperando la gran obra de Cepeda. Yo creo que Cepeda cumplió a cabalidad su destino literario. Creo que su obra literaria es extraordinaria, que La Casa Grande, todos estábamos a la espera, y los cuentos de Juana, así como sus incursiones maravillosas en el periodismo, con el reportaje que le hizo a Garrincha, el gran jugador de fútbol, y toda su obra periodística y todo su devenir en el campo de la literatura y el periodismo lo justifica por completo y pues le conceden un lugar de privilegio dentro de la literatura colombiana, y en algunos casos los estudios de Jacques Gillard
lo han situado como el antecedente, como uno de los antecedentes importantes del boom latinoamericano. Que eso es bastante como para discutir, ¿no? Pero digamos que la obra de Cepeda es una obra que se sostiene por sí sola, que si bien pues existe esa leyenda de qué hubiera hecho, qué no hubiera hecho, pues a mí me parece que realmente él cumplió a cabalidad su destino literario. Digamos, los estudios más importantes, o el estudio más importante, el más interesante, completo que se ha hecho, y no sé si ustedes lo están viendo allí, es este de Fabio Rodríguez Amaya y Jacques Gillard, que es la edición crítica de la obra de Cepeda Zamudio, ¿no? Esto hace parte del proyecto de los archivos UNESCO, que rescata pues la obra de grandes escritores latinoamericanos que no han tenido mucha visibilidad, ¿no? Y bueno, pues yo les agradezco a ustedes y les agradezco al Club de Lectura de Filbo. También quisiera primero compartir de pronto algo de mi obra, que ustedes pueden encontrar en algunas librerías. Y de igual manera, perdón un momentico, quiero como poner la portada de alguno de mis libros, no sé si ustedes la están viendo. Esta es mi novela La Pasión de Policarpa, anteriormente alguna traducción al alemán de El hombre de la cámara mágica, fue mi última novela. En fin, pues quisiera compartir esto con ustedes, El día de la mudanza, que es la novela que más le gusta a Juliana, según me acaba de confesar antes de estar en este club. Y los invito para el próximo viernes 1 de mayo, ¿cierto? No, 27, 20, ¿qué? 23, no me acuerdo qué día será el próximo viernes, pero 24, sí, viernes 24 de abril, a leer a un autor cubano. Vamos a leer un cuento de Virgilio Piñera. Ese es un autor cubano, un autor también, en cierto sentido, muy delirante. Vamos a leer el cuento La carne de Virgilio Piñera el próximo viernes, si ustedes están de acuerdo, y ojalá pues inviten a más participantes. Les agradezco mucho la participación, creo que el club estuvo muy bueno, muy buenas intervenciones, buenas preguntas, y ojalá no hayan tenido tantos problemas tecnológicos como los tuve yo antes de ingresar a esta plataforma. Muchas gracias, Juliana, Catalina, Olga, muchas gracias. Ustedes pueden despedir la lectura, el club. Muchísimas gracias, Pedro. A todos los asistentes les queremos recordar que para la próxima sesión les va a llegar también un correo electrónico como el que les llegó hoy, invitándolos a esta sesión. Igual también les va a llegar un recordatorio 15 minutos antes para que se puedan ir conectando, alistando sus micrófonos, viendo la conexión de internet y demás. En el chat yo les dejé 2 etiquetas. Uno es Club de Lectura La Filbo y otro es La Filbo en Casa. Con esas etiquetas nos encantaría pues leer sus comentarios sobre qué les pareció el club, sus citas favoritas, el personaje favorito, y de esa manera en la cuenta de La Filbo y de Corferias, que son los organizadores de la feria, podemos replicar sus mensajes y tener pues una conversación alrededor de lo que fue la sesión del Club de Lectura de hoy. Para las personas que se preguntan que si esta sesión la vamos a tener en grabación, sí, mañana sobre el mediodía van a encontrar esta sesión en la página web de la Filbo, que es www.feriadelibro.com. En la sección Club de Lectura, ahí van a poder descargar y ver las sesiones. Recuerden también que tenemos toda una programación digital para ustedes que empieza desde el 21 de abril hasta el 5 de mayo,
con actividades para toda la familia, para todos los gustos literarios, académicos, profesionales, culturales. Entonces, sigan las redes sociales de la Filbo, Fil Bogotá, y también las redes sociales de Corferias, y ahí se pueden enterar de todas las actividades que tenemos pues programadas para ustedes, para que disfruten desde la comodidad de su hogar. De nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos de hoy en 8 días. Muchísimas gracias, Pedro, y de verdad, este es un espacio para ustedes. Muchas gracias. Pedro, una última pregunta que hace por acá que me parece importante antes de que nos vayamos. Pregunta Judy si vamos a leer en la sesión como hoy o si la idea es que ya hayan leído el cuento. Pues sería chévere que lo leyeran, pero no hay problema. O sea, yo les propongo La carne de Virgilio Piñera, un escritor cubano. Pero pues sí, me imagino que habrá curiosos que quieran leer el cuento antes. Es lo mejor, ¿no? Porque pues como decía alguien por allí, las segundas lecturas y escucharlos siempre despierta otras sensaciones, ¿no? Listo, así es. Entonces ya con eso cerramos. Muchas gracias a todos. Chao, Gracias. Pedro. Nos Chao, vemos chao. el próximo viernes. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Chao. ¿Salió bien?